Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Voy a dar una explicación acerca de los honorarios y las compensaciones por servicios personales para explicar la distinción de tratamientos entre el año 2018 y año 2019 y de qué manera debemos aplicarlos en este año grabable 2019 para la declaración de renta de personas naturales en el formulario 210. Vamos a remitirnos al decreto 2250 para explicar de qué manera nos indicaba ese decreto en relación a la evaluación que debíamos hacer para entender a qué cédulas debíamos llevar el honorario o la compensación por servicios personales, si las llevábamos a las rentas de trabajo o las llevábamos a la renta no laboral. Y para ello teníamos que cumplir con unas condiciones. Por ejemplo, aquí en la definición de rentas de trabajo dice que llevarla pertenecen a la cédula de rentas de trabajo las definidas en el artículo 103 que nos define las rentas exclusivas de trabajo, con una diferencia de que debíamos entender unas definiciones. Vamos a irnos dentro de este mismo artículo al numeral cuarto, donde nos explica una definición o la forma como debíamos evaluar en el caso de las rentas no laborales. Y nos explicaba de que para el caso de los honorarios tendríamos que evaluar al contribuyente si contrató o vinculó al menos por 90 días continuos o discontinuos por un periodo gravable, dentro del mismo periodo gravable, a dos o más trabajadores o contratistas. En el caso de que lo hubiera contratado menos de dos trabajadores y por un periodo inferior a 90 días, debía llevarlos a las rentas de trabajo. Y casi igual tratamiento aplica para las compensaciones por servicios personales. Aquí en el punto 3 nos definía dentro de los tres numerales que me obligaba a determinar si era una compensación por servicios personales o no, y me lo definía igualmente de haber contratado o vinculado a dos o más trabajadores por un término igual o superior a 90 días. Ese era el tratamiento para los años 2017 y 2018. Vamos a remitirnos al decreto reglamentario número 22-2264 y vamos a observar las rentas de trabajo. En el artículo, permítame, vamos a buscarlo por acá. En el artículo 1.2.1.20.2, aquí está, donde me habla sobre las rentas de trabajo y solamente me hace mención a las definidas en el artículo 103 y no me hace ninguna distinción diferente a la que se hacía en el decreto anterior. Y si observamos las rentas no laborales, tampoco me lleva o me indica que tengo que hacer esa evaluación. Significa que para el año grabable 2019, a diferencia del año 2017 y 2018, todos esos ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales debemos llevarlos a las rentas de trabajo, con una particularidad, y vamos a observar, vamos a buscar acá el artículo 1.2.1.20.4. A ver que me lo busque. Aquí lo encontramos. En relación a los límites de las rentas exentas y deducciones, cuando vamos a calcular, el 25% de pagos laborales. Observemos entonces aquí, desde acá, me lleva a un tratamiento diferente. Y es cuando yo voy a calcular ese 25% del que trata el numeral 10 del artículo 206, me dice en qué momentos debo hacer la distinción en el caso de los honorarios y en el caso de la compensación por servicios personales. ¿En qué caso sí debo aplicar el 25%? Pues cuando el contribuyente que percibió honorarios en el año 2019 contrató o vinculó por un término inferior a 90 días, continuos o discontinuos, menos de dos trabajadores o contratistas asociados a la actividad. Y en el caso de compensaciones,
no me habla de este término de 90 días, sino solamente de haber contratado o vinculado a menos de 2 trabajadores. Para esto vamos a irnos a la plantilla y encontramos en el anexo de datos básicos, observemos de datos básicos, aquí observamos dos renglones muy importantes. En estos dos renglones vamos a colocar acá que laboró 12 meses, supongamos. Vamos a responder en estos dos renglones lo que me están preguntando. Si yo percibí honorarios y subcontraté a menos de 2 trabajadores asociados a la actividad por un término inferior a 90 días continuos y discontinuos, pero esto solamente aplica para las personas naturales que hayan percibido honorarios o compensación por servicios personales. Si es así, entonces si yo percibí honorarios, voy a seleccionar esta palomita acá para que me pueda aplicar el 25%. De lo contrario, no lo aplicaría. Vámonos a las rentas de trabajo y vamos a colocar que esta persona percibió ingresos por salarios y que percibió ingresos por honorarios para observar el tratamiento. Coloquemos acá que percibió ingresos por 100 millones por salarios y por 100 millones por honorarios, para que miremos la distinción. Solamente esto lo vamos a hacer para mirar la distinción en la aplicación del 25%. Observemos que me está tomando los 200 millones para efectos de calcular el 25% de pagos laborales, tomándome la cuarta parte que corresponde al 25% de renta exenta del que trata el numeral 10 del artículo 206. Ahora vámonos al anexo de datos básicos y le quitamos esta selección entendiendo de que percibió honorarios, pero que no cumplí con la condición de haber subcontratado a menos de 2 trabajadores por un término inferior a 90 días. ¿Qué incidencia tiene esto? Pues que no me va a permitir tomar los 100 millones de honorarios para efectos de calcular esta renta exenta del 25% de pagos laborales. Significa que los voy a llevar de todas maneras a las rentas de trabajo con la particularidad que no voy a poderme tomar ese 25% de pagos laborales como renta exenta. Y aplica lo mismo para el caso de las compensaciones por servicios personales, con la distinción de que no me indica un término de días continuos o discontinuos, como si pasa con los honorarios. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante tenerlo en cuenta, esta modificación que se hizo. Es muy importante tenerlo en cuenta. Adicional a esto, en la ley 2010 del año 2019, aquí explicamos cómo quedó con el decreto reglamentario número 2264 de diciembre del 2019 aplicable al año grabable 2019, pero la ley 2010 del año 2019 aplicable a partir del año 2020 nos adicionó un parágrafo para explicarnos que a partir del año 2020 esta aplicación debemos darla en las declaraciones de renta para efectos de calcular ese 25% de pagos laborales como renta exenta. Una feliz noche.